Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos Perú por participar en este evento y poder dirigirme a todos ustedes con este interesante tema de las barreras del comercio interno y externo. Como ustedes saben, en los últimos años con la crisis internacional, muchos productores han perdido mercados en el exterior y se han tenido que refugiar en sus mercados internos y han empezado a hacer presión para aplicar medidas de protección de sus mercados internos. Y esto ha generado que se exacerben las medidas proteccionistas a nivel mundial. Y la OMC está monitoreando muy de cerca esta situación y está emitiendo informes con mucha preocupación. Esto nos va a empezar a afectar, ya nos está afectando como exportadores y nos va a empezar a afectar más. Siguiente. Las medidas o barreras al comercio son medidas gubernamentales y prácticas de tramitación aduanera que prohíben o limitan los intercambios económicos internacionales. Básicamente estas medidas típicamente se dividen en barreras arancelarias. Los países miembros de la OMC tienen un consolidado, pero uno puede subir el arancel hasta el nivel consolidado. Hay barreras no arancelarias como prohibiciones, licencias, precios mínimos, restricciones a las exportaciones, obstáculos técnicos, medidas sanitarias y medidas de defensa comercial que son típicamente utilizadas también como una forma de dar una protección específica a la producción nacional. Yo me voy a referir a todas estas, pero de manera muy rápida, haciendo énfasis en las que han impactado más y han crecido más según los análisis que hemos consultado. Siguiente, por favor. Esto es interesante porque este cuadro muestra el stock de medidas restrictivas desde el 2010 al 2014 y se ve que han pasado de 546 medidas a 2.146 medidas restrictivas al comercio internacional. De estas hay un porcentaje que ha sido eliminado, pero aún así el stock de medidas sigue siendo muy importante, ¿no? Hay un crecimiento muy importante. Y esto demuestra que las medidas se están aplicando y están quedando, es decir, las que se están eliminando son menos, pero está quedando un grupo importante que hace más trabado el comercio internacional. Siguiente. Las medidas de defensa comercial son las más importantes dentro de este grupo, prácticamente la mitad. Siguiente. Aquí se muestra, rápido, voy a pasar varios cuadros sobre medidas de defensa comercial, pero básicamente son medidas que corrigen competencia desleal, sea por un privado a través de una práctica de dumping, es decir, vender por debajo a la exportación por debajo de su precio interno, o a través de prácticas de subsidios de los mercados, de los países exportadores, ¿no? Y las salvaguardias, que son medidas de protección simplemente por un incremento abrupto de importaciones. Ahí se ve que los tres tipos de medidas han crecido significativamente, ¿no? El antidumping, que es las más, hay 287 medidas aplicadas en 2013, han crecido 30% respecto al 2004, y si se compara respecto al 2010-2011 el crecimiento es muy grande, ¿no? casi se duplica, ¿no? En el caso de los subsidios, los derechos compensatorios también tienen un crecimiento de más de 300% del 2004 al 2013, y las medidas de salvaguardia, este cuadro refleja 2014 en la última barra, pero en el intermedio 2013 también se nota que casi se han duplicado respecto al periodo anterior. O sea que las medidas de defensa comercial están en un crecimiento muy fuerte. Siguiente. En el caso de las medidas de subsidios, como son medidas complejas, porque hay que determinar, digamos, programas de un Estado, políticas que puedan ser contrarias a las normas de la OMC, y esto requiere una compleja determinación. Prácticamente los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea son los que más utilizan este mecanismo. Pero Perú ha hecho dos importantes casos recientemente, también sobre derechos compensatorios, pero requieren un esfuerzo mucho mayor de la autoridad, pero están creciendo. Y en el ámbito de las salvaguardias también hay un crecimiento importante, como mencionaba, pero destaca que países como Colombia y Chile lo están utilizando de una manera frecuente. Me voy a detener en los temas de la región porque quiero destacar que estamos en riesgo, porque los países de la región son nuestros mercados naturales, ¿no? En este caso, por ejemplo, se ve productos como metales, pulpa de madera, productos químicos han sido los más afectados en el caso de las medidas de salvaguardia. Indonesia y Colombia representaron la mitad de las 19 nuevas investigaciones sobre metales, por ejemplo, en el último año. Siguiente. El antidumping es el que más ha crecido. Como mencionaba, el crecimiento ha sido muy grande a nivel mundial, pero también en América Latina. Este gráfico refleja el uso de las medidas antidumping en América Latina. Hemos pasado de 36 casos en el 2004 a 97 casos en el 2013. Estoy hablando de casos iniciados. Éramos
el 16% del uso mundial del antidumping, y como América Latina ahora somos el 34%, o sea, se ha duplicado la utilización de este instrumento en la región, ¿no? Con lo cual estamos más expuestos, ¿no? Y como vemos en el cuadro de abajo, del 2011 al 2013 hay un incremento de 314% en la utilización de este mecanismo. Siguiente. Adicionalmente, en cuanto a sectores, bueno, en cuanto a países individuales, el campeón en inicio de medidas antidumping en el 2012-2013 ha sido el Brasil, con el 19% de las investigaciones totales a nivel mundial, o sea, a nivel, digamos, de los países miembros de la OMC, que son más de 150 países, digamos, que son los que utilizan este tipo de medidas. Entonces, y la región, como decía, es el 34% de las utilizadas. Siguiente. Yo quiero enfatizar el crecimiento de Brasil. Si vemos el cuadro de abajo, han pasado de 8 investigaciones en 2004 a 54 investigaciones en 2013. Y esto ha significado la contratación de más de 50 técnicos para poder asumir toda esta carga y seguir apoyando a su industria nacional, ¿no? Pero no es solo Brasil el que está creciendo, también Argentina, bueno, ha tenido un crecimiento importante. Colombia ha tenido un crecimiento muy fuerte del 2004, 2011 y 2013. En el cuadro de arriba se ve como del 2011 al 2013 pasa de 4 a 11 investigaciones. Y Chile, que era un país que en los 90 quería que se eliminaran las medidas antidumping en acuerdos de libre comercio y que no aplicaba el derecho antidumping por principio, ahora ya tiene 4 investigaciones en 2013, ¿no? Entonces eso de alguna manera genera una preocupación de lo que nuestras exportaciones pueden enfrentar si no nos paramos firmes y somos cautos en el manejo de estos instrumentos. Siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, una cosa es investigaciones iniciadas y otra cosa es derechos aplicados. Acá vemos que el 56% de los casos iniciados terminan en derechos aplicados. Más o menos ese es el promedio regional, ¿no? Y a nivel internacional es similar. Siguiente. Acá vemos que los países de la región también han sido investigados con derechos antidumping. Los países latinoamericanos han tenido 28 investigaciones en 2013. Y vemos, por ejemplo, que países como Chile, con una realidad similar a la peruana, del 2004 al 2013 tuvieron 10 investigaciones, ¿no? México, Argentina y Brasil bastante más por sus políticas y por su uso mayor del instrumento, por su tamaño de sus economías, obviamente. Siguiente. Bueno, acabamos de salir exitosamente de un proceso de investigación en Brasil contra las películas de polipropileno bioorientado, un producto top de exportación que en el 2012 llegó a ser el tercer producto no tradicional exportado. Una investigación realizada contra 6 países, 4 de ellos de la región, que tenían una ventaja arancelaria, entraban con arancel 0 cuando el arancel en Brasil era 16 y subió hasta 25 en el último año. Entonces, evidentemente, nos están cuestionando con antidumping porque tenemos una ventaja de 25%, ¿no? Entonces, digamos, nuestros acuerdos comerciales son una garantía, pero también son una invitación a utilizar este tipo de medidas cuando somos competitivos, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer una vigilancia estricta de este tipo de investigaciones. Se logró cerrar este caso sin imposición de medidas, no se comprobó la existencia de daño ni de relación causal. La autoridad brasileña técnicamente resolvió el caso en el análisis de daño. Y esto ha sido gracias a un trabajo denodado de la empresa, de responder concienzudamente todo lo solicitado, pero también un esfuerzo conjunto del Estado peruano a través del MINCETUR, principalmente la Cancillería, la Embajada del Perú en Brasil, que han permitido que la posición peruana se oiga firme y que se defienda, digamos, el estricto cumplimiento de los acuerdos OMC. Siguiente. A pesar de que no se han aplicado derechos, ni provisionales ni definitivos, las exportaciones ya empezaron a caer de manera significativa de septiembre a diciembre del 2014 en relación al 2013, en este caso. A pesar de que no habían derechos, la sola incertidumbre generó la caída. Siguiente. Bueno, otro tema que es clave es el tema de obstáculos técnicos al comercio. Los obstáculos técnicos, ¿qué son? Son, digamos, requisitos de calidad que son obligatorios, que pueden ser, digamos, de calidad, de inocuidad, de rotulado, digamos, etiquetado, ¿no? Entonces, esos requisitos tienen que pasar por procedimientos de verificación de conformidad que son complejos y que dependen mucho del avance del propio país que los está aplicando, de la infraestructura para esa verificación de la conformidad. Siguiente. Aquí vemos que también Latinoamérica ha crecido. Este cuadro es de un análisis OMC, refleja que las medidas OTC en Latinoamérica han crecido significativamente del 2001 al 2014.
a llegar a 26 medidas, ¿no? Esto refleja las preocupaciones comerciales. O sea, una medida puede ser aplicada, pero puede generar una preocupación comercial, es decir, una queja en el comité. Esta queja en el comité, han crecido significativamente para el caso de países latinoamericanos. Hemos tenido el 30% del total de las quejas. O sea, eso nos indica que los países latinoamericanos están digamos, en una corriente de aplicar estos reglamentos técnicos de una manera discriminatoria. Ahora, esto claramente ha tenido una incidencia, el caso de Ecuador, que vamos a tratar. Siguiente. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Medidas notificadas, ya no preocupaciones, sino reglamentos notificados. Miren esto, Ecuador ha tenido 154 reglamentos, el doble que la Unión Europea. No sé cómo Ecuador va a tener el doble de reglamentos técnicos que la Unión Europea, ¿no? O sea, es una cosa que responde a una política evidentemente de protección, ¿no? Y las razones han sido protección de la salud, prevención de prácticas engañosas, protección del medio ambiente. Siguiente. Los propios ecuatorianos calificaron así a sus reglamentos, ¿no? La Cámara de Industrias de Guayaquil dice que contienen requisitos incumplibles, falta de entes verificadores a nivel local, exceso de trámites innecesarios, necesidad de obtener registros de operador ante el Ministerio de Industrias, es decir, ellos mismos reconocen que los reglamentos sean totalmente engorrosos, complicados e inviables de cumplir. Siguiente. Acá, por ejemplo, vemos que el Perú ha sido fuertemente afectado. La Cámara de Comercio estimó esa afectación en 180 millones de dólares y concentrada en cosméticos, pinturas, materiales acabados de construcción, tapas plásticas. Hay también productos para alimentación, aceites, alambres, etc., ¿no? Y de alguna manera se ha venido trabajando, el Ministerio ha hecho un trabajo de seguimiento con Ecuador, facilitando los requisitos. Se ha llegado a firmar un convenio de facilitación que está implementándose, pero digamos ha sido muy complejo este trance de los reglamentos técnicos ecuatorianos. Siguiente. Por ejemplo, el caso de esta empresa de tapas es emblemático, ¿no? Una empresa que en el año 2012 gana una licitación privada para vender tapas a la Coca-Cola, ¿no? En Ecuador, que representaba casi el 50% del mercado. Y que una vez que se le aplica la resolución o reglamento técnico 116, se le exige contar con un certificado de reconocimiento y no hay una entidad acreditada que pueda evaluar la conformidad del producto. No la hay en el Perú, no la hay en Ecuador y tampoco la hay en la región. O sea, digamos, el requisito no podía ser verificado, ¿no? Adecuadamente. Y esto generó que no se puede abastecer y que el gobierno presionara de alguna manera a la empresa compradora a resolver el contrato del exportador peruano y a contratar al productor ecuatoriano, ¿no? Y eso ocurrió. Y recién hace poco se ha logrado vender un contenedor para un abastecimiento marginal, digamos, en este producto, para que se den una idea del impacto. Siguiente. Estas son las quejas en OMC de los países contra reglamentos ecuatorianos. Ahí aparece Perú solamente en el tema del rotulado de elementos, pero muchos otros países son más activos que Perú en este tipo de quejas en el ámbito multilateral. Brasil, Chile, Costa Rica han estado muy firmes en este tipo de temas contra Ecuador. Siguiente, por favor. ¿No? Siguen saliendo reglamentos técnicos, ¿no? Estos son los reglamentos que van a entrar en vigencia. Hay barras y perfiles de acero, harina de trigo, ceras para pisos, pues, es decir, sí, la política continúa. Siguiente. Bueno, pero hoy día tenemos una novedad, que es que Ecuador ha decidido aplicar una medida de salvaguardia por balanza de pagos, es decir, una medida de salvaguardia para compensar un problema que tienen ellos por la caída de los precios del petróleo, que no pueden nivelar sus presupuestos y necesitan digamos, una medida que restrinja las importaciones de una manera fuerte. Siguiente. Como vemos, mediante una resolución 011 del 2015, aprobada por el COMEX ecuatoriano, la Comisión de Comercio Exterior, el 6 de marzo, se estableció esta sobretasa arancelaria de carácter temporal por 15 meses, que entra en vigencia ayer, 11 de marzo, y que se paga como una sobretasa adicional al pago de aranceles vigentes, ¿no? De esta forma se elimina una salvaguardia cambiaria que había aplicado Ecuador en enero, de 7% contra Perú y 21% contra Colombia, se elimina y se sustituye por esta medida, que es global, aplica a todo el mundo, ¿no? Y lo sustentan en el momento que enfrenta la economía ecuatoriana por la caída de los precios del petróleo, la apreciación del dólar, y buscan regular el nivel de importaciones y restablecer la balanza comercial. Siguiente.
lo interesante es la cuantía. O sea, hay medidas que, primero, esto va a aplicar a 2.800 productos, en un tercio del universo arancelario, ¿no? Y va a aplicar 5% a bienes de capital y materias primas, 15% a bienes de sensibilidad media, que son, digamos, parecen discrecionales, 25% a neumáticos, televisores, etc., y 45% a bienes de consumo final. O sea, es muy fuerte. Siguiente, por favor. Si uno ve gráficamente el tema, por ejemplo, los cuadernos, materiales escolares, papel, fotocopia, 45%, ¿no? Marcos de madera, digamos, electrodomésticos, 45%, y digamos, algunos insumos un poco menos, azúcar, 5%, materias primas, 5%, ¿no? O sea, frutas, 45%. O sea, esto golpea duramente al consumidor ecuatoriano, pero también restringe fuertemente la demanda, y si tenemos un competidor ecuatoriano fuerte, va a ser muy difícil que podamos entrar pagando 45%. Siguiente, ¿no? Haciendo un análisis inicial del tema, por ejemplo, de los 20 productos principales importados por Perú a Ecuador, vemos que se le aplica a las máquinas de sondeo, digamos, y a perforación 45%, y son 14 millones de dólares de exportaciones peruanas. Los pantalones van a pagar 25%, 5 millones en exportaciones, y Ecuador representa el 54% de sus mercados internacionales. Ojo, bien importante, ¿no? Bisutería igual, 45%, son 7 millones de dólares, y Ecuador representa el 30% de los mercados peruanos. Digamos, y galletas dulces, 45%, 11 millones de dólares, 25%, etc. O sea, digamos, es un tema sensible que vamos a tener que trabajar, digamos, a nivel, digamos, de las entidades públicas, sobre todo el ministerio, que ya ha venido tratando con Ecuador, que es una situación crítica que hay que trabajar. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente. Bueno, además de las limitaciones externas, tenemos unas limitaciones internas, ¿no? Por ejemplo, hay problemas cruciales que afectan la competitividad. El ranking del Global Competitiveness Index indica que la ineficiencia burocrática, la corrupción, la regulación laboral y la infraestructura son elementos críticos de competitividad. Siguiente. El Perú está más o menos con un nivel de puesto 88 en infraestructura, de calidad de infraestructura, que es un nivel bastante bajo todavía, ¿no? Que tenemos que mejorar. Siguiente. En los temas de facilitación de comercio, ya han sido mencionados por el viceministro muy claramente, son claves para la reducción de tiempos y costos. La principal responsabilidad es del Ministerio de Transporte, Proinversión, pero el impulso del MINCETUR va a ser clave para lograr estas mejoras. Se debe asegurar la conectividad logística, es un tema clave, ¿no? La gestión aduanera, digamos, también es un tema clave, porque genera también altos costos y tiempos, y no me voy a detener acá porque ya vamos a tener una presentación específica sobre ese tema. Siguiente. Bueno, a nivel del Doing Business, el ranking de comercio transfronterizo, también estamos en un nivel intermedio, pero digamos muy por debajo de Chile, Malasia y Singapur. Y el índice de conectividad también estamos en un nivel más bajo que Chile, Argentina, Colombia y Brasil. Siguiente. Y un tema en el que me quiero detener, que es clave, que ha sido mencionado por el viceministro Vázquez, es el tema de la BUCE. La BUCE ha sido una revolución para las pequeñas empresas, sobre todo las ubicadas en regiones, ¿no? La posibilidad de tramitar procedimientos de ITP, SENASA, DIGESA, que representan más del 62% de los operados en el 2013, ha sido clave y ha generado ahorros inmensos, ¿no? A mí me ha tocado estar con empresas en Puerto Maldonado que demoraban 6, 8 meses en obtener un registro sanitario. Ahora lo pueden hacer desde allá, ¿no? Siguiente. Digamos, la BUCE es un proceso de largo plazo que se ha desarrollado de forma importante y ha contribuido a reducir tiempos y costos, pero es necesario evolucionar a un sistema de intercambio de información con optimización de procesos y procedimientos. O sea, lo que toca ahora es mejorar los procedimientos de las entidades para que no tengamos en versión electrónica las mismas ineficiencias que teníamos en versión física, ¿no? Entonces, ese es el reto clave para la BUCE, y me parece muy importante el trabajo que está haciendo MINCETUR, el conseguir financiamientos importantes para apoyar a estas entidades a una mejora en sus procesos, pero no solamente digamos, a nivel normativo, a nivel de procesos, sino también a nivel de sistemas, hardware y software necesarios para una mejora significativa. Siguiente. A nivel del PENS, el desarrollo de oferta exportable y diversificada competitiva, digamos, es un elemento crítico que ha sido mencionado. Yo siento que acá vamos a enfrentar problemas estructurales también, baja escala,
competitividad por calidad de productos, falta de innovación, problemas de gestión, información de mercados, informalidad. Las pequeñas empresas se van a beneficiar por una serie de programas que hemos visto muy interesantes en el PENS, de asociatividad, gestión de calidad, asesoría en gestión y de diferenciación de marca, y sobre todo por el apoyo de las OSEX. Y las grandes empresas se van a beneficiar de los proyectos de facilitación de comercio, principalmente la mejor infraestructura y la inteligencia comercial y vigilancia y defensa de las exportaciones, que es tan importante. Siguiente. Y por eso siento que el rol del MINCETUR es muy importante en esta etapa. Es muy importante, porque va a permitir la administración, negociación y difusión de los acuerdos, conocer en el comercio real cuáles son las limitaciones que existen realmente para poder entrar sobre seguro, impulsar la negociación de protocolos fitosanitarios. Siguiente, solo para adelantar. Por ejemplo, miren en La Palta lo que ha pasado por haber obtenido un protocolo con Chile. Hemos incrementado las exportaciones siguientes en prácticamente se han cuadruplicado las exportaciones, mucho más las exportaciones, ¿no? O sea, digamos, por un protocolo fitosanitario. O sea, obtener un acuerdo de libre comercio no significa obtener un acceso. Para obtener el acceso uno necesita protocolos que hay que negociar también. Entonces sentimos que ese rol, más el rol de las oficinas de comercio exterior, más el de las OSEX, más el rol importante que estamos viendo acá de la asistencia para la internacionalización de las empresas, resulta ser clave. Entonces las OSEX van a ser un potente aliado para una serie de acciones que están fijadas en el PENS, y creo que van a ayudarnos también para una vigilancia, una alerta temprana para las restricciones comerciales que hemos mencionado. En conclusión, digamos, sentimos que hay un panorama complicado con el tema de las restricciones comerciales, pero es consecuencia de la crisis que viene durando mucho tiempo. Tenemos que trabajar conjuntamente el sector privado y el sector público para enfrentar esto oportunamente y con firmeza, y hay que apostar por el largo plazo, porque en estas épocas en donde hay crisis justamente sentimos más las ineficiencias, sentimos más los problemas de fondo, y es ahora donde tenemos que trabajar para solucionarlos y llegar a esa meta de 25.000 millones en exportaciones no tradicionales que plantea el PENS de 2025. Muchísimas gracias.